Bueno, vamos a comenzar entonces con el último módulo de esta primera parte del curso, previo al examen parcial. Hasta ahora hemos visto modelización y ecuaciones lineales, hemos visto sistemas y funciones no lineales. En la última clase introdujimos el tema o el concepto de derivada y tasa de cambio o digamos evolución de una función, siempre obviamente tratando de refrescar los conceptos que ya alguna vez quizás hemos adquirido, por eso la idea es hacer un repaso solamente. En este último módulo, esta clase, vamos a tratar de hacer una especie de síntesis y aplicar un poco todo lo que hemos visto para reconocer características, patrones, identificar y analizar funciones, gráficos y funciones. Entonces vamos a ver cuáles son los puntos más importantes a la hora de detectar, a la hora de presentarse gráficamente o de manera analítica también una función. Generalmente son no lineales, hemos visto que los modelos no lineales en la naturaleza, en la sociedad son mucho más frecuentes, entonces vamos a tratar de ir viendo cuáles son los puntos o los aspectos, las características que no se nos pueden pasar por alto a la hora de analizar y ver qué información nos entrega alguna variable, una función, básicamente en el plano gráfico. Entonces, vamos a poner el título, características de funciones, y vamos a ir refrescando un poco algunas cosas. Voy a poner a modo de ejemplo una función, la voy a representar gráficamente para ir viendo qué cosas nos dice y qué aspectos tenemos que prestar atención. Vamos a graficarlo de esta forma, vamos a darle nombre a los ejes como suele ser. En este caso no le vamos a dar ninguna entidad especial ni denominación a cada una de las variables, pero vamos a suponer que yo tengo una función de este estilo. Perdón. Entonces, una función de ese estilo nos está representando la evolución de la variable y respecto a x, a medida que x, digamos, sube en sus valores, la función f de x tiene un comportamiento especial. Esto podría ser tranquilamente, por ejemplo, la frecuencia de la electricidad, que suele tener, digamos, este tipo de amplitud, más allá de que toma valores positivos y negativos, generalmente una función de lo que se conoce como la función de, digamos, la electricidad puede tener valores positivos y negativos, pero particularmente, por ejemplo, podría ser la evolución del ciclo de negocios o el Producto Bruto de un país, podría ser la actividad turística, llegadas, envíos, bueno, cualquier variable que nosotros querramos denominar. Por ahora solamente lo vamos a poner así. Entonces, lo primero que vamos a identificar son puntos y características críticas. Particularmente, si ustedes miran, esta función tiene una evolución, digamos, no estable, entonces no es una función lineal, no es una recta. Tiene distintas partes a lo largo de todo el dominio de X, pero vamos a focalizarnos particularmente en lo que nosotros denominamos como puntos críticos. Son aquellos puntos que no podemos dejar pasar por alto, que algo en la información nos están dando que son relevantes. Particularmente, uno de los puntos críticos que nosotros conocemos son como los máximos y los mínimos de una función. Tenemos dos tipos de máximos y dos tipos de mínimos, los absolutos y los relativos. Absoluto sería aquel máximo total que alcanza la función o el valor de i máximo que alcanza a lo largo de todo el dominio de x. En este caso
sería este punto que está por acá. Pero bueno, la función podría continuar. Un máximo relativo, a diferencia del absoluto, es algún máximo en algún dominio restrictivo de la función. Como por ejemplo puede ser este punto. Si yo, no sé, establezco un rango de x entre este valor y este valor, esto es un máximo relativo, es un punto máximo, no es el máximo absoluto a lo largo de toda la función, pero sí describe un punto máximo. Y después tenemos la misma denominación para mínimos. Tenemos este que puede ser un mínimo, en este caso absoluto de la función, y también relativo porque no vemos que haya otro que llegue, quizás este por acá, pero bueno. En este caso tenemos estos puntos. Esos puntos son muy importantes porque quiere decir que ahí algo está pasando. Particularmente vamos a analizar quién nos da información para conocerlos y poder detectarlos. Fíjense un dato curioso. En tanto este máximo como este mínimo o en estos puntos críticos, hay una característica que es idéntica en todos los casos. Si yo trazo y busco la derivada en distintos puntos, ¿se acuerdan? Trazo la recta tangente para ver la pendiente. Fíjense qué es lo que pasa en este punto, en este punto y en este punto. No casualmente, la derivada, por ende la pendiente en esos puntos, es cero. Fíjense que las rectas tangentes son paralelas al eje X. Entonces, la identificación del valor de una derivada en un punto crítico, en un punto de una función que dé cero, la reconocemos como un punto crítico. En un X es igual a 0. O sea que para identificar un punto crítico es todo aquel donde la derivada en ese punto, la función en ese punto tiene una derivada igual a 0. O sea, en f de x', en f de x 2', 3', la derivada en f de x' es 0. Justamente aquí tenemos una recta tangente que tiene una pendiente o un ángulo igual a 0. Ahora bien, entonces, ya sabemos que donde la derivada en un punto de la función se hace 0, tenemos un punto crítico. Tenemos un máximo o tenemos un mínimo, pero todavía no sabemos cuál. Fíjense que coinciden ambos conceptos. Entonces, con derivada igual a 0 en ese punto, yo ya sé que tengo un punto crítico. Tengo un máximo o un mínimo, relativo o absoluto. Pero todavía no sé cuál de ambos, si es un máximo o es un mínimo. Fíjense, si tuviera una función de beneficio, yo diría, bueno, este es el beneficio máximo que puede alcanzar una empresa. Y este es el beneficio mínimo que puede alcanzar la empresa a lo largo del valor de X o de la producción. Pero me interesaría saber porque la derivada me está diciendo que ambos tienen como derivada 0. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para identificar si estamos en presencia de un máximo o de un mínimo, ya que habíamos identificado una derivada igual a 0 en ambos puntos y eran puntos críticos? Vamos a preguntarle qué pasa a la segunda derivada. ¿Por qué? Fíjense este caso. Para alcanzar este punto crítico máximo, si nosotros vamos de izquierda a derecha a medida que evoluciona positivamente la variable x y la función, fíjense que las pendientes, a medida que me acerco a un máximo, tienden a ser cada vez menores. O sea, son pendientes positivas, la primera derivada en este caso es positiva porque el ángulo es positivo, pero cada vez se inclinan más y se acercan a 0. Entonces, en un punto máximo, y lo voy a poner acá, en un punto máximo se cumplen, primero, una condición a todo punto crítico, que es que la primera derivada en ese valor es igual a 0, pero eso también se va a cumplir para el mínimo. Ahora, la segunda condición
y para saber que es un máximo, es que la derivada en ese punto tiene que ser menor a 0. O sea, que a medida que me acerco a ese valor, la derivada tiende a disminuir en su valor. De muy positiva y muy inclinada, se empieza a inclinar cada vez menos, o sea que la segunda derivada es negativa. Quiere decir que esto crece a tasa decreciente y claro, es como el pico de una ola. En un momento llegas al final. Si algo cada vez crece y crece cada vez menos, encuentra un punto máximo. Por eso tenemos que terminar con esta condición para establecer que esto es un máximo. Esta es la condición que nos dice que un punto crítico es máximo. O sea que una derivada igual a 0 encuentra un punto y para saber si es máximo se tiene que cumplir que la segunda derivada es menor a 0. Fíjense lo que pasa para el mínimo. Voy a escribir acá. Punto mínimo. También la primera condición es que la primera derivada, obviamente, en ese punto tiene que ser igual a 0. Pero ahora la segunda condición es que la derivada segunda, a medida que me acerco a ese punto, tiene que ser mayor a 0. Y fíjense cómo me doy cuenta. Miren esto. Ahora pasamos de derivada positiva, 0, negativa. Pendiente negativa. Pero una pendiente negativa que cada vez se empieza a inclinar más, o sea, cada vez es más negativa. Pero en un punto empieza a dejar de ser negativa, cada vez es menos negativa, o sea, empieza a crecer en valor. O sea, algo de mucha pendiente negativa es cada vez menos negativo, o sea, algo cada vez menos negativo es algo que comienza a crecer, a ponerse positivo. Entonces, la derivada en este punto, la derivada segunda, es mayor que 0. Fíjense si trazo las rectas tangentes. La pendiente es negativa, pero cada vez es menos negativa. O sea que empieza a crecer desde el punto de vista del signo. Siempre en términos de la primera derivada aquí son todas negativas, porque todo pendiente hacia abajo, pero cada vez es menos negativa. Al ser cada vez menos negativa, quiere decir que la segunda derivada es positiva. Comienza a crecer. Entonces empezamos a encontrar, a medida que algo cae, pero cae cada vez desaceleradamente más, encuentra un piso. Y eso es un mínimo. Entonces, repasando, tenemos puntos máximos, puntos mínimos. Ambos son puntos críticos. Derivada igual a 0 nos dice que estamos en presencia de un punto crítico, pero todavía no nos dice bajo un concepto máximo o mínimo. O sea, es una condición necesaria para encontrar un máximo o un mínimo, pero no suficiente para encontrar un máximo, tampoco es suficiente para encontrar un mínimo. La condición suficiente para encontrar un máximo y la condición suficiente para encontrar un mínimo es justamente preguntarle a la segunda derivada qué está pasando. Y de esa forma encontrar o un techo o un piso. Valores muy importantes. Otro punto crítico que se reconoce es este punto, por ejemplo, aquí, donde tenemos cambio de tendencia. Fíjense lo que pasa. Si yo me acerco por este lado, la pendiente es negativa, pero cada vez se inclina más. Hasta un punto donde está lo máximo inclinada que puede. Y pasado ese punto, comienza a seguir, sigue siendo negativa, pero cada vez se inclina menos. Entonces, este punto de inflexión, también llamado punto silla, es un punto crítico porque ahí tenemos el cambio de tendencia de la segunda derivada. O sea, teníamos una variable que caía cada vez más rápido hasta que en un momento hay un cambio de tendencia y si bien sigue cayendo, cae cada vez más desaceleradamente y de una forma menor, se amortigua. Este es un punto también importante, es un punto de inflexión. Hay un cambio de tendencia. ¿Dónde se ve? En la primera derivada no, porque la primera derivada es negativa. La diferencia está que la segunda derivada pasa de ser cada vez más negativa a ser cada vez menos negativa. Quiere decir que acá tenemos el cambio de pendiente de segunda derivada negativa a segunda derivada positiva. Fíjense la inclinación. Cada vez esto es más negativa, la segunda derivada empieza a acelerarse hasta que llega a este punto y comienza a desacelerarse.
De esa forma encontramos también otro punto que se lo conoce como punto de inflexión. No se puede ver en la primera derivada, pero sí lo podemos ver en el cambio de signo de la segunda derivada. Así que de esta forma estamos complementando un poco y fíjense cómo las derivadas nos permitieron encontrar la situación crítica, ya sea de un máximo o de un mínimo y de un punto de inflexión. ¿Por qué nos permite esto? Nosotros, por ejemplo, en economía, buscamos en general, ¿no? La teoría económica, las herramientas buscan siempre criterios optimizadores. O sea, optimizar es tratar de sacar el máximo provecho o rendimiento, productividad o beneficio a algo. Entonces, cuando nosotros analizamos cómo evolucionan los ingresos y los costos de una empresa, para tratar de encontrar el máximo beneficio, lo que hacemos es ver en qué momento el ingreso y el costo se alejan lo más posible. Obviamente siempre de la forma positiva. O lo otro, o distinto, es si tenemos una pérdida, tratar de ver cuál es el momento donde se minimiza una pérdida. Si esto fuese una función, por ejemplo, de beneficios de una empresa, una función de ingresos, yo podría encontrar el momento de mayor ingreso y el momento de menor ingreso. Si esto fuera una función de beneficios, si los beneficios fueran los ingresos menos los costos, yo podría ver en qué momento este beneficio es máximo. Y este beneficio máximo se va a dar acá. Quiere decir que es el momento que más provecho le saco a la empresa. ¿Por qué? Porque los ingresos y los costos están lo más alejados posible, en ese punto. Entonces, maximizar el beneficio es sinónimo de encontrar, por ejemplo, la primera derivada, ¿no? Respecto a la variable, en este caso la venta, igual a 0. Si yo encuentro el punto en el cual esta función se me hace 0 su derivada, quiere decir que estoy en presencia de un máximo. Ojo, también puedo estar en presencia de un mínimo. Entonces voy a necesitar que la segunda derivada, la segunda derivada sea menor que 0 para que este punto sea un máximo. Si esto es una función de costo, si estoy buscando el momento menor costo, va a ser, por ejemplo, acá, donde los costos se minimizan. En esta función donde los costos se minimizan, en este valor de x, voy a tener que los costos, digamos, o la función de costos en ese valor de x es igual a 0, la derivada de esa función de costos en x es igual a 0, y para que sea un mínimo tengo que saber que la segunda derivada es mayor de 0 para decirme, mira, encontraste un mínimo. Así que, bueno, de esta forma creo que vamos terminando. Este es el último concepto que queríamos integrar dentro del análisis de funciones. Fíjense el carácter de esta función, una función oscilante, podría ser tranquilamente el crecimiento, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que podría ser el crecimiento, por ejemplo, del Producto Bruto turístico en los últimos años de un país, ¿no? Si esto fuera tiempo y esto fuera PBI turístico, podríamos tener un caso como este, donde hay claramente una tendencia promedio positiva de crecimiento de cualquier país, estamos poniendo un caso hipotético, y acá encontraríamos máximos y mínimos relativos. Según yo acote entre 0, por ejemplo, en el entorno del dominio, entre 0 y x, ¿no? Podría decir que este es un valor máximo, este es un valor mínimo, son puntos críticos, pero no sé si es justamente este punto crítico un máximo, un mínimo, necesito preguntarle a la segunda derivada. Podríamos reconocer momentos donde qué está pasando con la pendiente. Acá tenemos claramente un momento, digamos, hasta llegar a un máximo relativo de crecimiento desacelerado. Después tenemos una caída acelerada para pasar a tener, después de un punto de inflexión, una caída desacelerada. Entonces ya vemos que estamos encontrando un piso. Recuerden que hace poco, cuando veíamos la caída del Producto Bruto Interno en Argentina en los últimos años, lamentablemente diría la última década y un poco más,
A veces decimos encontramos un piso y bueno, necesitamos saber qué están pasando con los datos a medida que van surgiendo valores nuevos, mes a mes, con la actividad económica, ver cómo es respecto al mes anterior, para ver si su evolución viene en picada o se está desacelerando. Por ejemplo, la inflación. A veces necesitamos saber cómo es el nuevo dato para saber si los precios se están desinflando. Quiere decir, si la tendencia es que la tasa de crecimiento, que es mensual de los precios, medida en inflación, cada vez que se mide es mayor, quiere decir que estamos en una parte creciente. Ahora, si cada vez los precios suben, pero suben menos mes a mes que el mes anterior, estamos claramente por ahí en una senda de desaceleración. Nada te dice que puedes encontrar un techo, perdón. Hemos tenido casos donde la inflación, año 2017, venía amortiguándose, venía aplanándose, parecía que encontraba un techo y bueno, después tuvo lamentablemente un resurgimiento. Así que nada está dicho, pero es importante ir mirando la atención. Hoy le digo que el dato de inflación que se dio a conocer hoy respecto a abril, que lo releva IPC Online, que es justamente una consultora que trabaja en la Universidad Nacional del Sur, que releva 14.000 precios online conectados de varios rubros, alimentos, bebidas, indumentaria, bueno, dio 0,64%, es mucho más bajo que el mes anterior. No, digamos, tirarme un manteca al techo porque que la inflación haya dado tan baja en este mes es un mes atípico y anormal porque la economía está frenada, o sea, virtualmente frenada. Lo único que se generan se generan algunas actividades en el sector de alimentos, de transporte y no contamos mucho más. Entonces, hay muchos sectores que no marcan cambios en los precios porque no están trabajando. Esto sería como, por ejemplo, decirle a alguien que tiene fiebre, ¿no? Como si la fiebre fuera un nivel de inflación y bueno, vos le decís, bueno, mira, quédate en la cama, no te muevas y encima prende el aire acondicionado al mango. ¿Para qué? Para tener un poco de fresco y de esa manera bajar la temperatura corporal. Y si no hace nada, no se mueve, seguro que va a bajar un poco la temperatura, empieza a hacer reposo. Bueno, por ahí el aire no tan frío porque se puede volver a engripar. Ahora bien, no es la idea vivir así, porque si no sería todo esto muy fácil. ¿Querés frenar la inflación? Mete a una economía en cuarentena. Pero no se puede vivir en cuarentena porque se necesita producir bienes y servicios. Para eso, de eso vivimos. De la generación de bienes y servicios para poder ser consumidos y de la producción mediante trabajo, en la empresa, la generación de los mismos. Entonces, no es un valor como para festejar para nada porque no es una medición para tomar la inflación en entorno, digamos, de aislamiento con más de la mitad del país o el 60% del Producto Bruto virtualmente parado. Entonces, cuando vos medís alimentos y bebidas, medís alguna otra actividad y obviamente todos los demás rubros no tuvieron cambios en los precios porque no están trabajando, no están activos. Así que bueno, de esta forma terminamos la clase con la aplicación de todos los conocimientos. Ya tienen material para estudiar, para trabajar, para hacer un poco la práctica y alistarse para el examen parcial primero.